Hola, ¿qué tal? Soy Doyer Alfayapunte Piñeros, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y hoy vengo a redondearle acerca de la época medieval. Pero pues antes de iniciar esta pequeña exposición o introducción, recordarles que pues, la época medieval se desarrolló durante la caída de Constantinopla. Constantinopla fue en gran parte de la historia que se desarrolló durante el Imperio Romano y pues en ese entonces Constantino se basó en un desarrollo de un poder, de una monarquía absoluta, y esto hizo de que pues en gran parte el desarrollo de las o del Imperio Romano que se venía desarrollando en Roma pues tuviera una relevancia superior. Recordar que pues existía eh, varios tipos de territorios y entre esos estaba la antigua Roma occidental, en lo cual pues aquí lo que se administraba, se manejaba bajo pues el emperador Constantino, sus estructura política de monarquía, y sobre todo ese territorio pues se desarrolló a través del comercio, de la pesca, de la agricultura, en lo cual pues tenían un pequeño fragmento para desarrollar esas economías con otros continentes, perdón, y asimismo pues que los campesinos y quienes vivían en esos territorios, sobre todo en la Roma occidental, pues tuviera la manera de salvaguardar, perdón, eh, sus economías, sus productos, y asimismo pues poderlo ofrecer a los continentes, al continente asiático, africano, y donde pues tenía Constantino eh, no solo el poder adquisitivo, sino también pues estrechas relaciones internacionales o comerciales con otros emperadores o monarquías que se están desarrollando en los diversos países de nuestros continentes. Para el año 476, pues se desarrolló bajo tres fases, y la época medieval se desarrolló con el primer fragmento, que fue la época la alta edad media, que fue durante el siglo V al siglo X, en donde se fractura, se fragmenta el poder con el reino germánico. Es decir, que esta época rompe las relaciones, no se está de acuerdo, no se fragmenta con las decisiones del poder que tenía el reino de Germania, y comienzan a distanciarse, pero sobre todo a buscar la manera de que la historia de esta desarrollo medieval no se perdiera, al contrario, se fuera avanzando, y sobre todo de que en la Europa que se venía construyendo pues tuviera un avance significativo, y sobre todo un avance crucial para que esas culturas no se pierdan, sino al contrario, se vayan desarrollando bajo la innovación urbanística, en lo cual también en esta historia medieval pues la vamos a ver. Durante la plena edad media, eh, que se desarrolló durante el siglo XI al siglo XIII, podemos analizar lo que se nace la religión del cristianismo con mayor importancia, relevancia, perdón, pues nace el cristianismo como la fuente religiosa, y se va expandiendo por toda Europa, y asimismo comienza a tomar una función adecuada. Es decir, que durante la caída del el imperio o el reino de Constantinopla,
pues también ya se ejercía esta religión, pero tenía otras religiones que para ello era fundamental, era la importancia para que los habitantes de esos territorios se vieran adecuadamente apegados a estas culturas, a estas costumbres que se venían desarrollando en la antigua Europa y lo que hoy conocemos también en esa religión como el teocentrismo que se fue desarrollando gran parte del desarrollo del imperio romano y pues durante la época medieval o la historia medieval pues nace el cristianismo como una manera elocuente, como una alternativa para para dar a estas costumbres una religión como el cristianismo. El renacimiento urbano o urbanístico. Europa siempre se ha caracterizado por el desarrollo urbanístico y sobre todo en la época medieval o en la historia medieval. Europa fue tomando mayor importancia y enriquecimiento en sus culturas y sobre todo en sus desarrollos adecuadamente elocuentes que se fue emancipando y asimismo se fue construyendo diversas culturas urbanísticas con desarrollo eh, de alternativas que eran la solución para estos territorios. Las economías durante esa época, pues, no solo se basaron en la pesca, en la ganadería, sino también se fundamentó a base de la toma de decisiones que venía tomando, pues quienes tenían el poder, el control en esos territorios y sobre todo la manera de que esas economías tomaran importancia bajo esos avances significativos dentro de las relaciones internacionales y sobre todo en la manera de que las exportaciones y también había un sistema económico cambiario como era el trueque para cambiar algún objetivo por otro objetivo necesario que necesitaba pues la persona del territorio y asimismo también se basó gran parte de la economía de la época medieval. Nace la burguesía. La burguesía nace con el fin de buscar y fortalecer el arte gótico, pues el arte gótico fue importante para Europa. No podemos nosotros emanciparnos pues, durante el desarrollo de que fue un solo principio o un fundamento de que han habido una o dos culturas, no, también podemos ver los que nace el arte gótico y ese arte gótico lo que empieza es a desarrollarse por toda Europa y tiene como mayor relevancia el nacimiento de algo tan importante para que las culturas se comience a elogiar y sobre todo se comience a estructurar bajo diferentes pensamientos y autores importantes durante este arte gótico. Podemos también analizar lo que el arte gótico pues nace eh, con el fin de innovar esas culturas que se venían desarrollando en Europa y sobre todo ir avanzando hacia la Europa que actualmente nosotros conocemos y, ¿por qué no?, en el nivel latinoamericano también ha ocurrido lo mismo. Se viene avanzando, se ha venido avanzando con las diversas culturas, el perdón, las diversas emancipaciones dentro de los artes y de las culturas y de las costumbres que se han venido acogiendo en las naciones. Bueno, importante que esta época medieval tuvieron importancia y sobre todo de que estos fragmentos que pues venían comentando que pues dentro del poder de Germania pues hubo un desarrollo eh, de pronto no adecuado, no estructurado y lo que se hizo fue perder esas libertades y sobre todo esas emancipaciones unidas y esto hace que se fragmente, se divida, perdón, la época o la historia medieval en gran parte de Europa.
Ya para continuar la siguiente época, también recordarles que en la época medieval y durante el desarrollo de la Roma occidental, lo que hoy conocemos como Roma occidental, lo podemos analizarlo de que también se desarrolló el teocentrismo como su religión principal para esas culturas. Hoy esas culturas se ven avanzando en algunos países como Turquía, eh, la misma China, Japón y otros países que son aliadas a esta religión como el teocentrismo y no tan apegada al cristianismo actual. Para continuar nuestra exposición, nos vamos para el sistema eh, feudal o la época feudal que se fue desarrollando también en Europa y que también tuvo su relevancia importante, pero sobre todo de que tenían un sistema eh, de jerarquía descentralizado. La sociedad feudal durante la Edad Media, pues fue un sistema de jerarquía descentralizado, en donde pues se tomaban las decisiones, quien tomaba las decisiones era quien gobernaba el territorio y sobre todo pues la mano del más pobre, más humilde, no tenía mayor importancia en esas tierras, sino al contrario, se perdía la manera de emancipar, de amalgamar las necesidades que tenía estos ciudadanos, estos campesinos en la época feudal y pues lo que hacían era promover y pagar impuestos a quienes administraban y gobernaban los territorios. Sus economías, pues las economías se basaron a través de la agricultura, de la protección, a través de la lealtad el, el vasalle y otras economías que entraban dentro de estos territorios con el fin de emancipar, con el fin de analizarlo de una manera elocuente. Cuando yo les hablo de la época del feudalismo, pues tiene unos estamentos basados en, en un desarrollo que se vino estructurando, se ha venido estructurando, y uno de ellos es la nobleza. La nobleza era quien era un grupo de privilegiados y eran muy cercanos al poder y sobre todo al manejo de las tierras. Es decir, que la nobleza era como el discípulo, como el quien tomaba algunas veces las decisiones cuando quien gobernaba no las tomaba de manera eficiente o de pronto de una manera autónoma y con tiempo. El clero y los campesinos pues tenían diversos rasgos. Los campesinos en esa época pues trabajaban en sus tierras con el fin eh, de trabajar sus tierras con el fin de pagar los impuestos, pero sobre todo de que esas tierras no las quitara quien gobernaba los territorios. El clero, pues la Iglesia Católica se reunía para emancipar, para relevar toda esa religión católica dentro del territorio, pero también se basaba en dos aspectos, lo moral y lo educativo. Y estas se dividían en tres personajes importantes, como era el obispo, como era el sacerdote y los abades, que eran las cabezas mayores o los principales autores del desarrollo del clero durante el feudalismo. También podemos ver que se analizó el estado llano. Y el estado llano era las tierras que eran pues abandonadas y que los campesinos tomaban, pero esas tierras se trabajaban, los campesinos las trabajaban y pagaban impuestos, pagaban tributos a quienes pues gobernaban estos territorios. Podemos analizarlo de que había un grupo que eran los siervos que estaban
allegados al señor feudal, es decir, le guardaba su lealtad y sobre todo se prestaba para trabajar durante, pues por décadas en esas tierras y también pagar tributos a aquellos que tenían el poder adquisitivo en esas tierras. Bueno, eh, durante también el feudalismo hubo los artesanos, los burgueses, quien eran los que trabajan para el desarrollo de sus ideas, de sus costumbres, pero sobre todo para pagar impuestos. Los impuestos venían adecuadamente de sus trabajos como el margen del arte gótico y sobre todo pues del orden feudal, todo lo que proponía la cabeza mayor, quien gobernaba esos territorios, pues tenía la manera de tomar las decisiones y asimismo cobrarle impuestos. Cuando yo les decía al comienzo de esa exposición que era un poder descentralizado, pues el poder estaba fragmentado en diversos territorios y cada territorio tomaba su autonomía, pero cuando quien gobernaba esos territorios no tomaba la autonomía, a veces los ciudadanos en común o muy allegados a quien ejercía el poder, pues tomaban decisiones para sus territorios, para sus ciudadanos, para sus habitantes, y asimismo empezar a elaborar decisiones de pronto que no eran elocuentes, no eran coherentes o eran diversas a la realidad que vivía en esa época feudal. Los vasallajes era un contrato de lealtad entre el señor feudal y un vasallo. Un vasallo era un campesino que le guardaba lealtad a un señor feudal, a un jefe importante del desarrollo del feudalismo, con el fin de salvaguardar sus tierras, pero también pues, de pronto tomar decisiones que no eran un poco ilógicas, sobre todo cuando el vasallo le guardaba la lealtad y también protegía a su jefe, al señor feudal, a través de la protección militar. Eso con el fin de que no solo de guardar su lealtad, sino también de buscar y permanecer en esas tierras que ellos tenían como importancia para el desarrollo de sus economías. Aquí podemos ver que hubo una sociedad rural que pues trabajó a través de los campesinos, trabajó a través de las economías agrarias y que sobre todo algunos tomaban las decisiones de ser y de guardar lealtad a quienes gobernaban los territorios. Y sobre todo de que podemos analizarlo, de que no era elocuentemente necesario cuando se tomaban acciones contundentes y había un poder autónomo, un poder autónomo cuando pues no había quien tomar decisiones, lo tomaba otra persona que fuera muy cercano o le guardara lealtad al señor feudal. Pues bueno, en gran parte de de Europa se ha venido desarrollando estas ideas y sobre todo de que se va emancipando, se van desarrollando a través de unas teorías que se han venido analizando, estudiando durante décadas. Y podemos analizarlo de que el feudalismo se ha visto no solo en Europa, acá en Latinoamérica ha ocurrido lo mismo. En algunos países, pues quienes toman el poder eh, a veces atribuye a imponer impuestos y sobre todo a no guardar la lealtad a quien pues gobierna un territorio. Y también, pues, los poderes autónomos se han venido perdiendo porque no ha habido esa aceleridad de tomar decisiones contundentes para un desarrollo digno y sobre todo de que tengan un desarrollo innovado, avanzado y, ¿por qué no?, con un desarrollo elocuentemente exitoso. Entonces, esto es importante para para el desarrollo
de estas de esas épocas y asimismo verlas y analizarlas desde un punto de vista, de una perspectiva importante para nosotros, para analizarlo, para ir avanzando y sobre todo de una manera equitativa y sobre todo de una manera positiva que se ha venido desarrollando en Europa. Bueno, espero que sea de su gusto, de su agrado, yo haberles despojado, de haberles hecho una exposición coherente, precisa, durante esos 20 minutos y larguitos, donde les analizo el desarrollo de la historia medieval y también de la sociedad o de la época feudal que se vino desarrollando, se desarrolló en Europa y asimismo se fue desarrollando en otros continentes. Fue un placer.